a todos los que nos sintonizan mañana a mañana aquí en Escucha Informativa. Con sinceridad y claridad somos tu noticiero de verdad. Saber escuchar es una actitud y una habilidad de las más necesarias en cualquier ámbito de nuestra vida. El reconocido psicólogo Steven Flores nos hablará acerca de la necesidad de escuchar, la diferencia entre oír y escuchar y también sobre los diferentes tipos de escucha. También la psicóloga terapeuta emocional Milena Monteverde nos hablará de un tema importante que es la escucha activa para tener conversaciones más significativas. Empezamos. ¿Sabían que uno de los retos más importantes en las relaciones humanas es aprender a escuchar a los demás? El psicólogo Steven Flores nos hablará más acerca de este tema. Bienvenido. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Hola Stephanie, es un placer estar aquí el día de hoy y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues oír implica un proceso intelectual y emocional e integra datos de carácter físico para buscar un significado en las palabras y su comprensión, mientras que escuchar, claro está, implica discernir y comprender el significado del mensaje del emisor por medio de los sonidos, así para crear la comunicación que ahorita estamos observando. ¿Nos puede decir qué aporta una comunicación eficaz a una persona? Bueno, respondiendo a la pregunta del público, una comunicación eficaz aporta a una persona un progreso y desempeño que contribuye en el proceso eficiente y asertivo en diversos contextos del desarrollo en su vida, tanto social como laboral, por dar un ejemplo, como nosotros lo estamos haciendo en este caso, que estamos en un noticiero. Existen diferentes tipos de escucha. ¿Cuáles son? Es una muy buena pregunta la que estás haciendo. ¿De cuántos tipos de escucha existen y a su vez cómo se manejan? Bueno, se manejan 7 niveles de escucha que van desde la escucha apreciativa, la selectiva, la discernitiva, la analítica, la sintetizada y la empática. Por último, la escucha activa también se utiliza. Yo voy a hablarte de 3 en este caso si es que tú deseas saber más del tema. ¿Cómo se define la escucha apreciativa? Y de hecho pasa algo muy curioso con esta, que pues es básicamente de que esta escucha no es exactamente apreciar el mensaje, sino más bien buscar placer, inspiración o incluso entretenimiento en los sonidos o palabras que nosotros escuchamos, obviamente dejando de lado el mensaje y lo que intenta comunicar claramente. Es bastante curioso que la apreciativa no sea más bien apreciar el mensaje y lo que quiere contener, sino más bien simplemente el sonido. ¿De qué trata la escucha discernitiva y selectiva? ¿Y cuál es su diferencia frente a la escucha selectiva? De hecho, también pasa algo bastante curioso con estas escuchas, porque son bastante similares, pero con una diferencia bastante clara. Ambas se tratan sobre concentrar y captar el mensaje completo del receptor, pero escuchando los detalles más relevantes que nosotros tenemos el criterio de prestarle atención. La diferencia radica en que la escucha discernitiva se enfoca en el fondo del mensaje más que en la forma que éste tiene. ¿Qué quiere decir? Se busca entender el significado y la importancia de lo que se está intentando comunicar, más que en sí el mensaje completo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El placer es mío. Me alegro mucho haber estado aquí en esta entrevista y de haber escuchado la producción. Gracias por el micrófono y la vez por darnos este espacio para hablar más sobre el lenguaje y el tema de la comunicación. Es bastante importante aprenderlo desde muy jóvenes, incluso ya siendo adultos, así que te lo agradezco mucho. Para continuar hablando de este tema tan importante, tenemos en el estudio a la psicóloga terapeuta emocional Milena Monteverde. Bienvenida. ¿Nos puede hablar acerca de la escucha analítica? Claro, Stephanie. La escucha analítica es aquella por la que escuchamos el orden y el sentido de la información que nos brinda el emisor y realizamos preguntas a nuestro interlocutor para descubrir los motivos subyacentes del mensaje. Este tipo de escucha podría ponerlo en práctica un psiquiatra con sus pacientes. ¿Qué podemos hacer a través de la escucha sintetizada? A través de la escucha sintetizada, podemos dirigir la conversación según lo deseado para obtener cierta información o cierto comportamiento en nuestro interlocutor. Además, realizamos afirmaciones o preguntas dirigidas para que conteste con sus ideas. ¿Qué nos permite la escucha empática? La escucha empática nos permite ponernos en el lugar de nuestro interlocutor, entender su mapa de la realidad y apreciar el punto de vista de la otra persona. Mediante esta escucha, interpretamos el mensaje a través del mundo del emisor. Oímos con la intención de comprender sus sentimientos, mas no de juzgarlo.
Entonces, los diferentes tipos de escucha producen beneficios en otros ámbitos además del aprendizaje. Se pueden mejorar las relaciones, también generar confianza y profundizar conexiones. Ahora hablaremos de la escucha activa, que es una base sólida para el éxito en cualquier conversación en todos los entornos, ya sea en la casa, en el trabajo o en situaciones sociales. ¿Qué significa la escucha activa? Adelante, la escuchamos. La escucha activa significa escuchar con atención y concentración, lo que representa un esfuerzo tanto físico como mental para comprender con atención la totalidad del mensaje. Debemos centrar toda nuestra energía en las palabras e ideas del comunicado, entender el mensaje y demostrarle al interlocutor que ha sido bien interpretado. ¿Qué puede generar el escuchar activamente un diálogo? Una escucha activa bien utilizada genera seguridad y confianza, además de que facilita las relaciones con otros individuos y así se puede entender mejor a las personas. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la escucha activa? La escucha activa tiene varios beneficios, como por ejemplo el de detectar problemas a tiempo. Además, nos enseña a pensar antes de hablar y actuar, lo que contribuye a una mejor relación con otras personas. Y por último, cuando se escucha activamente, hay dominio para controlar y dirigir la conversación hacia un objetivo trazado, logrando la capacidad de influir y proyectando sobre el participante una imagen de inteligencia y respeto. ¿Cuál puede ser una mala costumbre que impide escuchar activamente? Y por otro lado, ¿existen algunas estrategias para implementar la escucha activa? Existen varias costumbres no productivas que nos impiden escuchar activamente. Una muy común hoy en día es la de seguir 3 conversaciones. Por ejemplo, responder una llamada o contestar un mensaje mientras intentamos escuchar lo que una tercera persona nos está diciendo. Por otro lado, existen varias estrategias para implementar una escucha activa, pero solo analizaremos 4 de ellas. Primero, dominar las emociones. Una persona enojada siempre va a malinterpretar las palabras. Segundo, conocer y saber interpretar el lenguaje no verbal, como el tono y el ritmo de la voz, los gestos con las manos, las expresiones faciales y la posición del cuerpo. Tercero, manifestar afecto a través de gestos. Una mano en el hombro o un abrazo, dependiendo de la confianza que exista entre los participantes, así como palabras que inspiren ánimo y confianza, no rechazos ni reproches. Y por último, demostrar al interlocutor que se está dispuesto a escucharle. Se trata de mantener una posición abierta y activa, manifestándole claramente el interés, lo que se suele hacer mediante movimientos afirmativos con la cabeza y formulando las frases con una tonalidad adecuada, no con incredulidad, con respeto y empatía, sin abusar de ellas. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hablar de estos temas tan importantes y necesarios en la actualidad. Nos vemos a partir de las 19 horas. Siempre es un gusto acompañarlos. Que tengan buen día.